Sí, Bueno, mirando la transcripción, subtítulo. ¿estamos bien? ¿Por qué no me dice en ningún lado? Ah, sí, estoy grabando. Bueno, vamos a comenzar entonces este conversatorio en el documental El cuerpo y la danza, y le damos la bienvenida. Todavía faltan, supuestamente teníamos 60 inscriptos. Vamos a ver cómo van llegando. En principio, bueno, estas jornadas están siendo coorganizadas por la Cátedra Libre de Educación y Mediación Digital en Danza Performance de la Universidad Nacional de La Plata, de las cuales, bueno, con Paula Dreyer somos hace muchos años ya compañeras. Es un espacio, las cátedras libres en realidad pertenecen a la Universidad de La Plata, son espacios cuyos contenidos no tienen que estar dentro de la currícula de ninguna cursada de la universidad, y son digamos, de actividades académicas, libre y gratuito. Y estamos desde 2014. Y la Universidad de la República, Montevideo, Uruguay, y ahí está Diego Carrera en representación pudiendo aportar este Zoom para estar tranquilos durante 2, 3 horas, no sé, todo lo que queramos. Entonces, dentro de los expositores, todos los expositores de esta jornada pertenecemos a la Red Iberoamericana de Videodanza. REDIV es una red de gestores, investigadores y artistas que trabaja transversalmente a través de diversos proyectos y acciones de curaduría, difusión, formación, gestión, producción e investigación en torno a la videodanza. Ahí tienen cualquier cosa el link. Y el Circuito Argentino de Videodanza, CAV, que también es una red de gestores, investigadores y artistas, pero circunscripta solo a los espacios del territorio argentino. Inclusive tenemos compañeras aquí acompañándonos, como Fernanda, que tiene su paradero ahí en Rosario, Santa Fe. Bien, sigamos entonces. No sé si llegó alguien más. ¿Dudas? ¿Del CAP o de Reddit? ¿Cómo nos vamos a organizar? Eh, Primero tenemos esta presentación general que estoy haciendo de las jornadas a cargo mío, de Alejandra Seriani. Luego hacemos la presentación del documental en proceso El viaje, a cargo de Diego Carrera. Yo soy como Drupi, estoy en todas. Alejandra Seriani, Drupa, la Drupa. Presentación luego del documental en proceso Escenas de la Danza Argentina, a cargo de Claudia Sánchez Lobo, Mariana Jaroslavsky, Paula Dreyer y Drupa. Y hay intercambios con los participantes, hacia que vayan tomando nota y después nos enroscamos, que es lo que más nos gusta, ¿sí? La idea de poder conversar con ustedes. Eh, Bien, hay también, o sea, estos documentales que vamos a hacer una presentación, están en proceso todavía, están en proceso ambos de edición, este, y justamente fue interesante porque, bueno, nos preguntábamos ahí, empezamos como a cuestionarnos qué significaba un documental en relación a la danza, ¿no? Y esta idea que venimos, eh, que son discusiones, digamos, que por ahí para los que estudian cine o demás, son discusiones también que tienen larga data, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿no? Nos hacíamos, ¿se registra en directo un documental o se manipula ese registro? El video o el registro audiovisual como el arte de lo real o como el arte de la manipulación. Nuestra percepción de la realidad, ¿eso no es similar a la de la lente que filma? Y ahí, inclusive Veras Costa, que es uno de nuestros teóricos del texto publicado por el Festival Internacional de Videodanza, que dirige Silvina Sperling, que hizo una primera publicación en el 2010, él ahí hace este primer cuestionamiento, ¿no? De decir cuál es el valor del registro para la danza, ¿no? Porque
muchos de nosotros sabemos que nos piden un registro como una cuestión secundaria, una cuestión de poner una cámara y punto, ¿no? Entonces él ahí hace todo un cuestionamiento que significa el registro, ¿no? Y acá él dice, no todo registro implica una transposición del lenguaje, pero ¿qué es lo que distingue una performance o una danza de ser una ficción, un documental, un videoarte, etcétera, ¿no? Y un poco eso también nos preguntábamos alrededor de estas dos propuestas, que son distintas realmente, ¿no? También, digamos, las compañeras han hecho estas incursiones en el documental, pero bueno, hoy nos dio por plantearnos esto y trabajar sobre estos dos trabajos que todavía están en proceso. Entonces, en estas jornadas proponemos dialogar sobre, por una parte, el encuadre teórico práctico que surge a partir de las categorías conceptuales de danza o performance documental y esta idea de creación colectiva. Las metáforas que se crean al entrelazar la producción de archivos de danza y o la producción de registros performáticos audiovisuales. Y aquí es claro para nosotros porque justamente decimos bien, el documental que estamos realizando respecto al Festival Danza Libre de los 80, 90, es una producción de archivos de danza. Entonces ahí, ¿cuál sería la manipulación? Y si es que la hubiera o no, ahí veremos qué opinan o cómo va surgiendo esa cuestión en lo que dialoguemos, ¿no? Y o la producción de registros performáticos audiovisuales, que fue la experiencia que realizamos con Diego Carrero. Y fíjense que dice registros performáticos, ¿no? Danza, puramente dicho. Entonces, bueno, estamos ahí con estas dos como posibilidades de trabajar con los materiales y el cuerpo, ¿no? El punto de partida para diferenciar entre un documental puro y crudo, solo realidad, o que ese documental dé un giro y se convierta en una ficción. Esto lo trajimos de un documental sobre Agnès Varda, que es una directora de cine que hemos estado trabajando con Diego para hacer, digamos, y alimentarnos antes de salir al campo de filmación. Y se plantea esto, ¿no? Agnès Varda decía, hay tal documental puro y crudo, solo realidad, o el documental que da un giro y se convierte en una ficción. Y entonces ahí también es interesante ver cuál es ese punto de inflexión, ¿no? Que esto se puede dar. Y explorar otras posibilidades de prácticas creativas en el territorio transdisciplinar de la videodanza, con todas estas cuestiones, ¿no? Y súper interesante también a mí, y creo que a varias de nosotras nos empezó a interesar mucho el documental. Claudia, que ahora va a exponer justamente, es una persona que empezamos con esta historia de interesarnos mucho y al punto de apasionarnos el tema del documental, ¿no? Así que, digo, se abre también el territorio de la videodanza todo un modo de exploración. Entonces, bien, estas son como en principio, los posibles puntos o perspectivas para plantearnos hoy una charla o un intercambio a través también de ver los materiales. Y entonces damos paso aquí a el viaje. No sé, Diego, si ya estás o todavía querés seguir admitiendo. No, Eh, capaz que puedo. Bien, y le doy la palabra a Diego para eh, que haga esta presentación en particular. Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Les voy a pasar primero un pedacito muy, muy corto de algo que está recién empezando en su etapa de edición, como decía Alejandra, y después les cuento qué significa esas tres fotos. Deja de compartir, Alejandra, si puedo compartir. ¿Listo? Ahí voy. ¿Dónde estamos? Aquí. No, pero tenés que dejar de compartir, no, no cerrar el. Tranquilo.
Buscábamos tres imágenes: la columna de Alejandra, un árbol en el medio de la nada y la ecografía del cerebro de mi madre. Que yo con la gente acá, en donde estamos quedándonos, bueno, pero ¿qué están haciendo? Yo digo, bueno, un documental, pero lo digo como para salir del paso a veces, porque... Dijera que estoy sentada así. Sí, Por ahí ya. Y simplemente vinculé la imagen que estaba viendo del arroyo de agua, que finalmente también es como una cascada, de ese arroyo de agua con la curvatura que tiene mi espalda, ¿no? Toda como deforme en algún lugar, con toda la escoliosis que tengo. Entonces me gustó la idea que se viera la espalda desnuda de algún modo, porque estamos haciendo casi todo con ropa, porque hace frío además, pero hoy era realmente un clima impresionante, daba para hacerlo. O sea, es como coordenadas que uno termina de pensar ahí. O sea, es como un gran, si querés, un caja de herramientas que uno tiene pensadas o intuidas y que se confirman como un puzzle, decir, bueno, esto va acá y esto va allá, en el momento que estamos ahí. bueno, esas son más que nada imágenes sueltas, no es esa la edición, pero un poco lo que yo le proponía, yo trabajo en la Universidad de la República enseñando cine y sobre todo me gusta mucho el documental y tenía siempre la idea de, que había empezado hace varios años, de filmarme a mí o mi vida o mi cotidianeidad, no porque yo fuera un personaje de X cosa, pero sí hablar un poco de lo que a mí me ha pasado. Y bueno, quedó ahí un poco encajonado y lo retomé después de la pandemia. Y bueno, yo sé que a mí me gusta mucho trabajar sobre todo en la fotografía, en los encuadres y que soy un poco rígido en esas cosas. Nos conocemos con Alejandra desde el 2007 y me pareció, y somos amigos, pero esos amigos que se ven una vez cada 6 años, 7 años. Y me pareció que en base a otras cosas que habíamos hecho, escritos, cosas en común más teóricas, ella tenía lo que a mí me faltaba del el análisis, el trabajo con el cuerpo, esa cosa más desestructurada que yo sí tengo porque soy de profesión editor y o yo estoy atrás de una computadora y no me saquen de ahí o atrás de la cámara. De hecho, ahora les muestro otro pedacito de video. Es muy desafiante para mí y muy feo de verme frente a la cámara. En base a eso, la idea, como es una producción nuestra, no está financiada por nadie, dije, bueno, le empecé a mostrar autores y empezamos a compartir y ella me mostraba más autores sobre el cuerpo, yo más autores sobre eh, el documental, el video, sin saber bien exactamente qué queríamos hacer. Y por eso termina siendo de alguna forma eso, hablamos de un viaje como el viaje personal, ¿no? Porque uno llegó como persona a este momento y a este lugar. Entonces, la película, me gusta llamarle película y no documental, y eso podemos hablarlo
después en base sobre todo a las preguntas que hizo Alejandra. Eh, es eso, es una historia personal a través del camino, el camino que se recorre es una metáfora este, y después son diálogos personales que se va armando como un gran puzzle. A mí me gustaba pasar esa parte, aunque al final está en negro, pero lo que dice Alejandra, lo que resume Alejandra ahí justo en ese diálogo que teníamos en uno de los lugares donde estuvimos, que es misterio, porque no, nunca lo vamos a revelar, porque me gustaba también, o, o yo le sugerí la idea de un lugar que nadie supiera, que podía ser cualquier lugar, no importaba, lo que importaba era moverse, avanzar y generar la metáfora de cómo uno llegó, avanzó de esa manera. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, está recién en etapa de edición, apenas. La música no es la música real, es una música que usamos para poder, o que yo sé, para poder colocar algunas cosas en la línea de tiempo, simplemente es eso. Después va a haber que generar una música. Y bueno, son reflexiones y me gustaría, a partir de la pregunta de ustedes, después charlar lo que quieran, como es un poco la génesis. Tenía que ver eso con que estaba la diapositiva que le poníamos, bueno, curiosamente empezó con la columna de Alejandra, que tiene escoriosis y, este, y era un tema de cómo ella se relaciona con su cuerpo, el, el cerebro de mi madre tiene Parkinson y cómo eso tiene que ver con el recuerdo y con, con otra enfermedad bastante fea, que es el Alzheimer, donde uno vive, pero vive entre la fantasía o la repetición de cosas que a veces sucedieron y no. Y esa foto que yo tenía de un lugar, en algún lugar del mundo, y quería ir ahí. Estaba emparrado con que fuera ahí. Y el video empieza con que encontramos ese lugar. Les voy a pasar, a ver, deja de compartir, Ale, también súper breve, otro clipcito y termino. Y la dejo a Alejandra si quiere hablar de esto. Digo, acá hay algunas frases de lo que estabas hablando hoy. Después podemos referir a esto también. Ah, Listo, ahí ya dejé. voy a compartir, es también muy pequeñito. O sea, cómo se construye como esto, un puzzle realmente, ¿no? Como algo que, piezas que van encajando de algún modo. En ese instante, ¿no? Porque no es que estamos 2 horas pensando, estamos ahí, se decide y una cosa trae a la imaginación del otro, ¿no? Que eso es también muy interesante para pensar. Que se construya a partir de las anécdotas, experiencias, corporalidades, porque le pusimos al principio como muy magnificente la memoria del cuerpo, una cantidad de cosas, pero bueno, eso y yo me rompo un poco la cabeza, que quizás me pase cuando esté editando, capaz que ahora estoy editando, o estamos editando, o estamos Sí. viendo algo, y cómo funciona eso de que algo se explique, pero no porque las palabras expliquen lo que estoy viendo, sino que esa metáfora que hablábamos abrace un poco el discurso. Otra cosa que es como difícil de explicar. Por eso, estamos tratando de explicar una película, eso no se puede hacer. No, y menos si no está hecha. Bueno, yo lo dejaría por ahí o la dejo a Ale que si quiere decir algo. No, no, por ahí sí, esto que mostraba recién, esta idea también, ¿no? Como de una carga de contenido, ¿no? En el sentido de leer cosas y entonces decíamos, bueno, ¿cuáles van a ser las acciones, ¿no? Caminar era una de esas acciones, entonces buscamos David Le Breton, que tiene un texto, El elogio del caminar, y ahí salían como ideas, ¿no? De pronto, porque es algo que
por ahí trabajo en mis clases también, ¿no? Trabajar con un texto y que algunas citas nos den, digamos, como el pie a que el espacio, el tiempo y el cuerpo de algún modo se ubiquen, ¿no? Entonces, esas ideas como de, de esto que está diciendo David Le Breton, ¿no? Dice, esto era, porque está cargado de imágenes, ¿no? Fíjense que dice, caminar en ocasiones también compartir silencio y un habla, sobre todo con otros senderistas. Y ahí dice, uno lo escucha, le habla, se calla con él, comparte emociones y descubrimientos. Con el correr de las horas se dicen cosas que jamás se hubieran dicho de otra parte. Y es real, ¿no? Lo que uno comparte con alguien, y hemos caminado bastante, con Diego también en estas caminatas, y encontrarse de pronto con el paisaje era así, bueno, qué cosa del cuerpo, esto que yo decía en un momento, ¿no? Vi ese río así, dije, esa es mi columna, y se me ocurrió eso que fue como estar de espaldas y que se viera la columna, ¿no? Entonces no fue la idea, acá voy a desnudarme, sino la idea fue, quiero que se vea ese reflejo de algún modo de mi columna en esa forma del río, ¿no? Digo, como uno a veces desconoce esas, lógicamente, intimidad de los rodajes, pero a veces tiene que ver con estas cuestiones porque hicimos un trabajo previo. Después con Danny Oppenheim, muchas cosas de cómo él pone el cuerpo en los espacios, muchos otros performers, digo, cómo trabajan con, digamos, embutidos en la tierra o cosas así, que no terminó siendo tal, yo hasta me quería meter en el río, creo que ahí un poco se asustó Diego, porque el agua estaba helada, pero digo, es ese momento y hay que hacerlo, y uno no sabe qué puede pasar, no sabe lo que puede, eso me lo dejaste picando. Ya, perdón. Porque bueno, yo salí en este viaje con un bastón, no sabiendo que en realidad tenía una fractura de cadera, así que fue toda una historia también muy alucinante hacer este viaje y estas caminatas, digamos. Así que en algún sentido el cuerpo adquirió como un lugar impresionante, ¿no? De cómo se entrega el cuerpo, ¿no? En ese sentido, a esta experiencia que iba a ser única, o sea, imposible, o sea, yo no sabía, y después me enteré, cuando volví me hice una resonancia y sí salió que estaba, entonces digo, ¿qué hubiera hecho si me hubieran dicho, mirá, antes de viajar? ¿No? ¿Qué decisión hubiera tomado? Entonces, supongo que hubiera ido igual, así que menos mal que no lo sabía. Y esto, ¿no? Que dice Denis, dice, cuando era más joven y estaba en la universidad, creía que las obras procedían de la mente, pero los trabajos que vinieron después, los mejores, creo que procedían del estómago, ¿no? Con esa cuestión física de deseo loco por hacer algo, ¿no? Y que uno dice, es por ahí. Cómo se va construyendo esta idea de puzzle que dice Diego es real, ¿no? Uno dice, bueno, esto va acá, y al otro día llovió todo el día, y yo vi la lagunita que había ahí, que caía el agua, y yo digo, acá es un espejo, y entonces empecé ahí, y salió otra cosa, cruzado con unas ovejas, bueno, en fin, no era confiar que yo sabía que ahí iban a aparecer las imágenes, pero no de la nada, sino hicimos un trabajo previo de ver varios films de Agnès Barda. ¿Cuáles otros, Diego, que no recuerdo ahora, pero vimos Chris Marker, Chris Marker, claro. Eh, todo, no sé. bueno, un par más, o sea, nos alimentamos, como digo, ¿no? Y eso fue parte de esta cuestión, ¿no? Por eso decíamos, y acá después tengo un ex tesista, que después le voy a decir que participe, a Dorian, porque él, su tesis trabajó sobre esa definición de qué es un documental performático. Y por ahí nos tira todo abajo. La idea de que hicimos un documental. Bueno, pero había que responder, ¿qué están haciendo? Y un documental, decíamos. Entonces ahí empezó, realmente estamos haciendo un documental y nos empezamos a preguntar a raíz de que teníamos que responder y surge toda esta cuestión. Bien, bueno, estamos en el tiempo, así que mm, vamos a dar lugar a nuestras compañeras. Acá quedamos con Diego, no sé si querés cerrar, Diego, ¿con algo más?
No, no, contestamos preguntas después, yo qué sé, Sí, sí, totalmente. súper, súper, este, Bien, comprimido de 5 días y yo ahora vuelvo a ese extraño lugar que puede ser Japón, eh, a filmar algunas cosas como las que vieron desde el auto, que porque soy muy histérico y no me gustan y las quiero ver de vuelta. bien, bien. Escenas de la danza argentina. Claudia, ¿querés arrancar o estás por ahí? Claudia Sánchez Lobo. ¿O les parece que primero pongamos el... Ah, Sí, bueno, poné primero artista. Lo tiene Marian o mientras Diego, no me acuerdo. Marian, O bien. Diego. Mariana, sí, deja de compartir, Ale. Ah, perdón, sí, sí, ay, no me acuerdo de eso. Vale. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir, ¿se ve cuando comparto pantalla ¿se ve o no se ve? No, no se está viendo ahora. Sí, No, sí, no se ve, María. sí, Perdón. sí, Mariana, es una plancha gris, o sea, hasta que no le des play no se va a ver nada. Claro. Ajá. Bueno, espera un ratito, que me hice un lío, ¿eh? Dejo de compartir y vuelvo a compartir, ¿eh? Que no lo hice bien. Ahí clico en el y le doy play. A ver si se ve ahora. Ahí está, sí, sí. Danza libre fue un despertar, fue un cobijar, porque había mucha gente que ya estaba despierta hace mucho. Para muchos fue un despertar, pero para muchos otros simplemente necesitaban ser cobijados, necesitaban estar juntos, necesitaban estar integrados. Mucha integración entre los artistas, pero también integración en temas de políticas culturales, ¿no? Hay una anécdota muy linda con Marilyn Granada, gran amiga chaqueña, que me visitó a principios de los 80 en el Teatro Colón cuando yo trabajaba y me plantea la necesidad o la propuesta de hacer un festival entre dos orillas, Corrientes y Chaco, de reunir un fin de semana dos coreógrafos chaqueños, dos coreógrafos correntinos y hacer un festival con la idea de movilizar un poco el tema de la danza en la región, que estaba muy paralizado. La idea de danza libre surgió en una charla en un colectivo en Buenos Aires entre Eduardo Sívori y quien les habla, porque veíamos que se había hecho teatro abierto, danza abierta, entonces pensamos que también en nuestra región teníamos que crear un espacio, ya que para la gente de las provincias siempre resultaba muy difícil participar de esos eventos de la capital federal. Me di cuenta que había una realidad, lo que había planteado Marilyn, era una realidad que se estaba dando en todas partes. En Buenos Aires, que es un poco la caja de resonancia del país, era notorio la carencia, la orfandad que tenía el movimiento de danza en nuestro país. Así que fue una idea de gente joven con ganas de trabajar, impulsada por mi lado, por mi necesidad como intérprete y como novel coreógrafa. Y empecé a pensar en un proyecto que fuera disparado desde la danza. Y así fue que
eh, abrimos la propuesta en principio al litoral, a las provincias del litoral, y empezamos a convocar a los elencos porque justamente lo que queríamos era proponer una instancia, una herramienta de visibilización del trabajo de coreógrafos y también de las compañías, porque había compañías que tenían ballet clásico que tampoco eran visibilizados. Así que esto fue el disparador de aquel proyecto. Bueno, buenas tardes. Este documental tiene como origen primario el trabajo acerca de la memoria historiográfica, no solo de la danza argentina, sino también de la videodanza. En realidad surge a partir de la escucha. Sí, sí. Perfecto. A partir de la investigación que habíamos comenzado con Alejandra Seriani, Daniela Mutis y Osvaldo Ponce hace muchos años, sobre el origen de la biodanza en Argentina, llegamos a la conclusión de que no existe un origen para las cosas, sino que hay como capas de significación y capas de anclaje en la historia. Y una de las capas que apareció a raíz del primer documental que hicimos con Alejandra, Historia de la Biodanza Argentina, en torno a la conformación del primer taller de biodanza para coreógrafos en el año 93, es que había habido un festival en el interior del país, en Corrientes, Danza Libre, que era un festival por donde no solamente pasaban compañías y danzas del interior, sino también a nivel nacional e internacional, y donde también había una suerte de caldo de cultivo para el video, ¿no? Como que el video en esa época surge en Europa y a través de la UNESCO tenía un trabajo de divulgación de la danza a través del video, ¿no? Recordemos que en la década del 80 es cuando aparecen de las primeros aparatos de video que hace que el acceso a la filmación y al registro sea más fácil, y eso hace que vaya llegando a la Argentina videos de compañías y a los primeros videodanzas que van surgiendo, y surge la noción de que es el Festival Danza Libre en donde no podemos decir específicamente que el biodanza surge ahí, pero sí que hay un acercamiento a esta idea de registrar danza, de filmar danza, de mostrar danza filmada. A raíz de esa inquietud que tenemos con Alejandra, como de buscar cuáles son las capas estas historiográficas de la biodanza argentina, es que llegamos al Festival Danza Libre. Es un festival que surge en Corrientes, que duró 10 años, tuvo una duración de 10 años, desde el 84 hasta el 93, y a raíz de esto pensamos en la conformación de un equipo federal, así como fue este festival, por eso, y situado, ¿no? O sea, un equipo que pudiera hacer territorio, y trabajamos con nuestras compañeras del CAB, con Paula Greyer y Mariana Jaroslavsky, conformamos un primer equipo presentándonos al Fondo Nacional de las Artes y recibiendo una beca de desarrollo de proyectos. No sé, Pauli o Mariana, si quieren continuar ustedes. Sí, como decía Ale hoy, también que nuestro trabajo tiene que ver con eh, una investigación y con trabajar con archivo de danza. Esto también vos lo mencionabas ayer, Clau. A raíz de eso,
Yo vengo también del diseño gráfico y tenía en casa juntos folletos, papeles, programas de mano. Soy como adicta a eso. Encontré un programa viejo de danza libre. Y ahí, la verdad que fue por una casualidad, lo tengo acá. Es un programa impreso del año 92, que bueno, que lo había guardado mi marido porque su hijo hace muchos años bailó y yo lo encontré de casualidad. Y ahí descubro que hay una intérprete de Posadas, yo actualmente estoy viviendo en Posadas, que es Laura Romero. Bueno, le escribo a ella diciéndole que estábamos haciendo una investigación y hasta ese momento casi no teníamos material de archivo concreto y a raíz de este programa que de pura casualidad yo tenía, bueno, me contacto con ella eh, para entrevistarla básicamente, porque iba a ser nuestro trabajo, entrevistar a determinadas personas. Y ella, bueno, nos dio un material de video, que algunas imágenes las mostró Mariana, ahí un video de archivo que ella tenía que fue grabado de la televisión de ATC, de no sé ya de qué año, pero supongo que de los 90. Y ahí está un poco las decisiones que después tomamos en conjuntos para estructurar lo que va a ser, lo que fue o lo que es nuestro trabajo. Entonces, por ahí, como también hoy decía Ale, uno prepara o las imágenes que va a crear las piensa, pero a nosotros también nos pasó al revés. Pensamos que iba a ser un documental que iba a entrevistar a las personas y a raíz de material que fuimos encontrando de archivo, tanto de video como de imágenes o cosas impresas, nuestro trabajo se empezó a estructurar de otra forma. Y ahí también le paso la palabra a Mariana, que con ella estuvimos editando, grabando. eh, no sé, Marian o alguna de ustedes si quiere decir otra cosa. Sí, ahí voy yo para explicar un poco. Yo en realidad digamos, mi formación viene de la danza y también de trabajar mucho tiempo en televisión, ¿sí? Como 15 años. Entonces, un poco la idea era partir de este cuestionario que ven aquí, ¿sí? Entre todas nos pusimos de acuerdo en estas preguntas, digamos, porque tampoco uno sabe con qué se va a encontrar, ¿no? Y qué es lo que la gente va a responder a las preguntas y hay como muchos factores en un documental, ¿no? Y entonces el documental se fue como articulando a medida que íbamos viendo, ¿no? Cómo iba avanzando los rodajes primero, que fueron Yo estoy en Resistencia, aquí en Resistencia con Marilyn Granada, en Corrientes con Eduardo Sívori. Viajé a Buenos Aires y entrevistamos a otra integrante, toda gente que en su momento fue como, eh, digamos, protagonistas de la creación de este evento, ¿no? Y, y a último momento surgió esta bailarina coreógrafa de la cual hablaba Paula. Y el problema que teníamos era que no había casi imágenes de recursos, ¿sí? Teníamos toda la parte, perdón, la parte de las entrevistas, pero nos faltaban los inserts y nos faltaban, que nadie nos proporcionaba, un video grabado, ¿sí? Algo de imagen en movimiento. Y fue a último momento que yo viajé a Posadas para editar con Paula y, y bueno, y ahí Paula descubrió que había una bailarina que vivía en Posadas, la entrevistamos y ella era la que tenía el único video que conseguimos para ver algo de danza en movimiento, ¿sí? De la época. Y, y bueno, volviendo a lo del cuestionario que teníamos y cómo se estructuró, digamos, porque yo básicamente, aparte de participar, digamos, como operadora de cámara,
y entrevistadora también aquí en Resistencia y en Corrientes. Eh, Aparte de eso, fui la que operaba, digamos, la edición, pero la edición fue una edición colectiva, ¿sí? Nos reuníamos vía Zoom, yo ponía el teléfono aquí, aquí al lado de la pantalla y entre las cuatro más o menos íbamos tomando decisiones, ¿sí? Y bueno, la decisión, primero armamos como una estructura, como el esqueleto del documental, que el esqueleto era básicamente cómo articulábamos estas preguntas, ¿sí? Las respuestas a estas preguntas, y eh, decidimos que en vez de seguir hacer un bloque con cada personaje que habíamos entrevistado, íbamos a ir organizando el documental por bloques temáticos, o sea, ¿qué habían respondido todos a la primera pregunta, ¿no? ¿Cómo surge la propuesta de crear el Festival Danza Libre en la provincia de Corrientes? Y entonces ahí íbamos articulando la respuesta de todos. Digo esto porque más o menos para explicarles un poco cómo fue el proceso, ¿sí? De creación. Una vez que tuvimos todo esto armado, este esqueleto, bueno, Paula se encargó un poco de toda la parte gráfica, de toda la parte de imágenes, escaneo de imágenes, yo también por mi parte también escaneé varias cosas que me habían dado aquí en Resistencia. eh, bueno, y poco a poco, digamos, intentando encontrar espacios todas para encontrarnos, fuimos como armando esto, ¿no? Que ya casi está en su fase final, digamos que ya está editado, faltan retoques mínimos, pero es un documental que dura unos 32 minutos, ¿sí? Ahí, si alguien quiere seguir ahora. Sí, Em, yo quiero decir que la importancia que para nosotros radica esto, es que es es un documental que va a permitir, cuando va a permitir la investigación. No se te escucha, no se te escucha Bueno, muy bien. se me cayó el... Bueno, alzalo porque si no, no se te oye muy bien. igual estamos en tiempo, así que cierra con esto, Claudia. No, Ali, si querés comentar vos. Yo lo que quería decir es que es un trabajo que va a permitir la investigación futura también, ¿no? Porque el gran problema que tenemos, en un momento pensábamos en esta idea de documentar lo imposible, lo imposible de hacer, ¿no? Esta cosa de lo que es esporádico, lo que es como es la danza, y que no, y esta cosa de que no hay registro, ¿no? De que no hay archivo, de que no hay archivismo, de que no hay historiografía. Justamente creo que eso es una de las cosas que nos mueve a hacer estos trabajos, ¿no? Que son trabajos que van a permitir futuras investigaciones, esperemos. Cocoa Datei está trabajando hace muchos años en recopilar videos, los rescata, los publica, ahora ha publicado 2 o 3 inclusive, estuve viendo ahí también. Pero bueno, esto fue, realmente nos encontramos con que nadie, digamos, realmente como del staff de la organización, había guardado o preservado material. O sea, los que han preservado son los propios hacedores, los bailarines, prácticamente. Es de ahí de donde hemos conseguido material. Así que eso también es interesante, ¿no? Para pensar en ese sentido, porque por ahí uno guarda porque sale en una grabación o ahí aparecen los talleres y también cómo se ve cada uno en la historia, ¿no? Y eso es muy atractivo también para nosotras y volver a ver eso. Bueno, entonces abrimos ahora preguntas, un poco damos por finalizado y les decimos que eh, parece, lo íbamos a decir o no, pero nos dieron 120.000 pesos para hacer esto.
Y después la financiación propia, ¿no? De pagarnos entre nosotras el viaje de Mariana allá acá y ver cómo hacíamos, o sea, que con 120.000 pesos hicimos este documental. Eso también es importante, digo, en algún sentido dejar marcado. Bien. Alejandra, para ordenar simplemente, Bien. yo le voy a pedir a la gente que quiera hacer alguna pregunta, que tiene la manito ahí para levantar y le vamos dando la palabra. Y no sé si querés que cada uno en el chat ponga su nombre, porque viste que los nombres aparecen como Cata, hola. Y en realidad yo les iba a pedir que a quien me hiciste acordar, quien le interese tener un certificado de la Universidad Nacional de La Plata, me escriba al mismo mail donde hicieron la inscripción con el nombre bien que quiere aparecer en el certificado. No de fantasía, sino nombre real. Si no queda acá en el chat. El chat No, queda. no, me escriben y dicen, me interesa tener el certificado, eso es como otra cosa en paralelo. Sí. Bien, ahí mi amigo Dorian lo veo, yo un poco lo había convocado para, no 2 horas, Dorian, tenés, a ver, 3 minutos para explicar. Tu tesis de 5 años. Sí, me jubilé durante esta tesis. Bueno, ¿Qué buenas sería tardes. el documental performance? Muy bien. Bueno, para ser breve, el documental performático surgió de la intersección entre el arte documental y el arte performance, combinando así la autenticidad del documental con la expresividad del arte performance, y esto explorando la corporeidad, la identidad y la interacción con lo real a través de conceptos filológicos y otros conceptos también de, ¿cómo se llama? Perdón, mi español hace un momento que no lo usé, de etnografía, eso. Ahí está. Se concretizó en un ejemplo práctico que es un documental largometraje que se llama Femenino Singular, que creé durante mi residencia en Argentina, Buenos Aires, durante mis estudios en la IUNA. Resultó en 72 minutos de documental performático, donde hay la presencia y la participación de 30 mujeres argentinas entre 4 años. Y vamos a decir más, no voy a divulgar más porque causó problemas. Sí, bueno. Ah, por ahí, yo durante los estudios de performance que hice en esta maestría, siempre la terminología de performance, performatividad, las definiciones siempre eran algo que fluyente, que no podías atrapar con la mano porque las definiciones vienen de tantos campos. Y así que una misma palabra, performatividad, performático, performativo, performance, tienen diferentes significados por cada disciplina, y un poco porque el arte performance se encuentra como en el encuentro o al puente de tantas cosas y no quiere tener una definición clara. También solo usa cada artista o cada investigador o cada teórico usa la palabra según sus propias referencias sin por ahí tener la misma carga de intención o de definición que los otros pueden leer. Y justo ahí yo me interesé a esto, es decir, que es performático por performance. Así, en inglés, por ejemplo, que también existe el problema del uso de la palabra performance o performativo, performático. A veces lo describo como performance art documentary o a documentary of performance art. Eh, Cuando se dice documental performático, siempre se da una idea que es un documental primero, performático porque tiene performance art adentro o porque es un género performativo que ya existe, como es un modo de documentales, que es más subjetivo, que sigue la subjetividad del creador. En este caso, yo digo que todos los documentales son subjetivos, que esta
falsa autenticidad, que es Ah, que lo hemos bien. grabado, es Ahí real. estás poniéndote en un lugar, ahí vamos a ir viendo también, claro, Y yo personalmente es pienso, manipulado o no, ¿no? Como decíamos. exacto, toda obra audiovisual es manipulada desde el principio porque vos estás haciendo un recorte de todo lo que estás mirando para hacer una narrativa. No es una narrativa ficcional, es un arte no ficcional. Y entonces ahí hay un juego que se armó durante la historia del documental, que es algo verdadero. Esta veracidad, corrígenme si no digo correctamente. Entonces, esta autenticidad es algo que es dado a la carga del arte documental que la tiene. Entonces, en el documental performático, la autenticidad está buscada, conceptualizada y armada mediante el cuerpo, porque el cuerpo es lo que nos da el mundo y da nuestra concepción del mundo también, en esta interacción de subjetividades de los seres, de los cuerpos entre ellos. Es un ballet muy complejo, que está orquestado de manera consciente, de manera inconsciente, y entonces es interesante ver el acontecimiento donde se está escondiendo. Cuando ponemos un cuerpo en relación a la cámara y con una intención de resultado, de sacar sentido, de sacar resultado, se convierte este cuerpo en un campo, se convierte en un papel que podemos armar, desarmar, formular, cambiar según nuestra intención. Um, entonces, lo que pienso es que en este acontecimiento, estamos buscando la autenticidad por la presencia del cuerpo. Uno se presenta a sí mismo mediante su cuerpo, no puede presentarse sin su cuerpo. Aunque sea por texto, es una extensión de su cuerpo. Sus ideas son extensiones de su propio cuerpo, de su existencia. Entonces, a partir de esto, esta investigación, Te queda poco tiempo, ¿eh? Andar ah, asumiendo. bueno, vuelvo rápidamente a que el acontecimiento de la acción performática con interacción con la cámara mediante un concepto previo es lo que le da un modo, un subgénero, un género aparte según los modos que existen ya. El documental performático no solo documenta la realidad, sino que la transforma en una experiencia participativa y reflexiva para el espectador. Es un género cinematográfico que es híbrido, experimental, que se basa en la performance, la investigación etnográfica, y que está ahí como producto activo y no pasivo. Entonces, ahí está Diego levantando la manito. Dale, levanto yo entonces. Lo, hi- Ya me entusiasmé. lo hice como ejemplo nomás, para que yo ponía en el chat, que levanten la mano quien quiera hacer alguna pregunta. Dorian, Antonella, ahí está. quiero leer tu tesis ya. Sé que, o me imagino que has visto a Nichols y sus definiciones y cómo profundizar ese tipo de definiciones que a mí para las clases me interesa mucho. Está en español la tesis de Dorian y el video también. Vamos, Antonella. Bien, ahí está Antonella, sí. Hola, ¿qué tal? Antonella. Bueno, gracias por el conversatorio. Tengo varias preguntas, pero la primera voy a empezar desde lo último que me apareció, que es una duda en relación a lo que contaba Dorian. Así como existe el documental performático, que utiliza o cuenta a través de utilizando la performance, existe el performance documental, es decir, se puede documentar una performance que sucede en un site específico, por ejemplo. ¿Es para mí la pregunta? Sí, Dorian. Bueno, y yo propongo una diferencia entre
el documental performático, que es un género nuevo que propuse, donde hay una acción performática que se cumple cuando se muestra. El acontecimiento se cumple cuando lo miramos. El registro de una performance es un acto que existe ya con Marina Abramovic, que hizo un documental donde la seguimos, está haciendo performance, pero ¿dónde está la acción entonces? La acción real ya pasó, no es algo que se cumple mediante el video. Como Agnès Varda, por ejemplo, en su película, que es ficción, autorreferencial, biográfica, también recupera cosas de hace autorreferencia a sus películas, a sus obras pasadas. También existe, es documentar, es el acto de documentar algo que existe ya. Esto cae en la categoría del documental clásico. Después puede ser que la temática es artística, la temática es performance, pero la acción ya se acabó, no es algo que pasa cuando lo miras ahí, cuando pones una proyección, la acción no pasa más. Vos ya sabes que esto ya ocurrió. Mientras que el acontecimiento en el documental performático pasa mediante el video. Es una acción que el sentido total de la acción se cumpla cuando lo ves. Cada vez que lo estás mirando se cumpla de nuevo. Ahí hay algo entre que vos ya sabes que es algo que pasó, que es una acción ya pasada, que es un registro, un modo de archivo, digamos, en el formato documental. Entonces sí, por ahí hay este juego entre las palabras, qué es un documental, qué son los modos, la performance a dónde empieza y dónde se termina. También ahí hay como, entre comillas. Claro, porque también pensemos en ese sentido, ¿qué hace el cuerpo? Si yo me quedaba sentada mucho tiempo y me registraba ese tiempo, también eso lo vuelve performance, de algún modo, el cuerpo, el tiempo en el cuerpo, ¿no? Porque otra cosa es que yo me pusiera a bailar. Entonces ahí decimos, ah, está bailando, es una videodanza. ¿No? Es como que también hay algo que queda como adherido, ¿no? También a las representaciones, a veces inmediata, que uno da respuesta a eso, ¿no? Entonces, es decir, vale en este sentido poner al cuerpo, como dice Dorian, ¿no? Él organizaba, pedía a sus entrevistadas, de algún modo, si la palabra es esa, porque vos proponías unas preguntas, que hicieras con el cuerpo lo que quisieras, cómo querías presentarte, en algún modo, ¿no? A veces era a mí me agarró dando clases, o sea que tampoco es que tenía un arsenal de cosas para hacer, y en ese sentido hubo varias. ¿Cuántas mujeres fueron? 30. 30. 30 representadas en la película, pero son 31, 32 en total. 32. Entonces también pongo eso, ¿no? Cómo el cuerpo se posiciona frente a la cámara. Y ahí es interesante también, porque en el caso también, trabajo con Diego en ese sentido, pero también el trabajo. Entonces, ¿qué es el documental que estamos haciendo con las compañeras de recopilación de material? ¿No? Porque poner a una persona y entrevistarla, evidentemente, ahí hay una puesta en escena hasta cierto punto, ¿no? Porque realmente el entrevistado no tiene idea qué encuadre estamos haciendo. Nadie se levanta y mira por la cámara porque sería imposible, porque ya no estaría frente a la cámara. Entonces tampoco hay una noción total de qué se está viendo de sí mismo en ese encuadre, ¿no? Entonces se pierde cierta noción de la corporalidad en la entrevista. Y ese es un ojo que uno está poniendo, ¿no? Y se nos pasan cosas, ahí se ve el picaporte, después nos damos cuenta, se ve la silla que quedó atrás, que no está bueno, o sí, revisas todo. Entonces, ahí hay un recorte de la realidad. ¿Qué pasa con el material encontrado? Que hay un género también. ¿Cómo se llama el de material encontrado en inglés? Tiene un nombre, ¿no? Diego. ¿Puedo agregar algo? ¿Cómo? Diego. Quiero agregar solo un punto, que en el performance art es un arte conceptual que se basa sobre la intención del artista en sí mismo. Entonces, cuando uno enuncia que voy a hacer una acción y es con intención que sea performance art, ya lo es. Entonces, es lo que es diferente de los otros artes.
Así que no, uno no Perdón, puede... ¿qué diferencia encontrás vos entonces con la video performance? Que en sí misma también, la video performance, ay, otra vez se me cae el coso, No, no escuché, perdón. ¿Qué Claro, diferencia hay, dice, con la video performance? con la video performance, que en sí misma es hay festivales de video performance, yo he visto talleres de video performance en donde es la intención está puesta en que acontezca, por más que se registre, eso que se registra es único, pasó una sola vez, no tiene corte, tiene como un montón de implicancias en la video performance para que sea tal. Me quedo pensando en eso. Eh, Hay una relación con el video performance, pero tampoco yo pienso que hay muchas pautas que uno puede ponerse, pero también que puede borrar estas pautas y proponer otras en su concepto. Al final se trata de una acción que usa la cámara como cuerpo secundario, como ojo o cualquier cosa, pero la cámara es el material que usamos para realizar esta acción artística que divulga un hecho, ¿no? El acontecimiento pasa mediante la cámara y mediante mi previa conceptualización de cómo se va a proyectar. Entonces hay como un círculo que se cierre desde el principio, antes de empezar, yo tengo resultados ya fijo en mi cabeza, que el montaje va a ser así, y quiero que sea proyectado así, que el público me gustaría que haga una reacción así o así o así. Es como mi concepto es previo a la acción, mientras que un archivo no hay todo este proceso. Un archivo de una obra no vas a tener eso. Que sea una obra de ballet, entonces te van a decir que es un documental de danza. Lo es por temática, no es por género. Eso también es algo que es jugar sobre las palabras de manera no clara, digamos, no tenemos ahora que estoy presentando a festivales, a varios festivales internacionales, hago mucho esfuerzo para explicar qué género, qué categoría, qué es la temática, qué es el resto. Pero al principio la performance art puede ser con video, puede ser con pintura, puede ser con uno de los medios, porque son medios de expresión. hay algo importantísimo que no podemos olvidar respecto a la video performance, es que es conceptual, o sea, hay una cosa muy clara que es un concepto. Por ejemplo, Claro. la performance de Vito Acconci, apunta con su dedo durante 20 y pico de minutos a un encuadre sin que se vea sus ojos tampoco, digamos, hay una relación no solo de la acción real del cuerpo, él termina muy cansado con el brazo así, 20 y pico de minutos, o sea, está haciendo esa acción, sino que hay una revelación del medio, o sea, la cámara, el encuadre, estoy apuntándote al centro, se llama center, ¿no? Al centro del encuadre. Entonces digo, hay un montón de cuestiones que son conceptuales respecto al medio. Entonces, eso es la video performance. Es concepto, digamos, generado a través del cuerpo y los medios, pero hay un concepto, ¿sí? Y eso lo diferencia básicamente, digamos, de algo que no lo tenga, de un registro de una performance. Sí, Diego, tenés la manita ahí. Sí, no, y última cosa, coincido con Dorian con esto de que hay documentales que son con danza, ¿no? Y documentales de danza, son diferentes, ¿no? Donde el cuerpo no está puesto en acción en el momento, ni registrado en el momento, sino que se habla sobre eso, ¿no? Como creo que el nuestro se inscribe más dentro de eso, porque estamos evocando una acción dancística de cuando tenemos prácticamente casi registros audiovisuales. Lo evocamos con la palabra, lo evocamos con una imagen estática, evocamos, hay una evocación de esos cuerpos danzantes. Nada, eso me parece como... Pero es interesante porque esos registros que rescatamos son las miradas de un camarógrafo de ATC que fue en el 80 y pico, o sea que hay un valor ahí antropológico, si querés, que, digo, redobla la cuestión de
de lo historiográfico de algún modo, esa mirada de ese momento, ¿no? Perdón, Diego, dale porque Y a mí me gustaría escuchar preguntas, porque si no sí, estamos entre nosotros y sí, nos recopamos y nos unimos. preguntas de lo que les ocurra, como hizo Antonella, si Antonella quiere preguntar de vuelta, somos un montón acá, quiero escuchar preguntas. Bueno, profesor, denle el gusto al profesor Opiniones, Diego Carrera. lo que sea. Críticas, se están diciendo cualquier Ya, cosa. Antonella, dale. Bueno, yo tenía también una pregunta en relación al documental de escenas de la danza argentina, si tienen fecha de estreno ya, porque estoy viviendo en Corrientes, no soy de Corrientes y justo estoy viviendo acá hace 3 meses y bueno, estoy ansiosa por ver ese documental. Y preguntar también en relación a eso, si el Festival Danza Libre fue independiente, tuvo una organización y gestión independiente o estaba apoyado por alguna institución. Financiado. Sí, sí. Tuvo financiamiento durante muchos años. Bueno, ayuden ahí, chicas, no voy a hablar yo en esa No te parte. escucho. No, digo que tuvo financiamiento, inclusive dejó de existir justamente porque no, digamos, creció, eso lo explica Mariela Queraltó muy bien cuando lo vean, creció de tal modo el festival, las compañías ya después traían compañías de Brasil, de Paraguay, en fin, de Latinoamérica, no sé si de algún otro lugar, no recuerdo ahora, y había que pagar hotel, y en ese momento dice Sibori que él tuvo que poner su auto en garantía para tener la plata para pagarle el hotel, la comida, a la gente que llegaba y finalmente Eso llegó. Sí, es un festival, es un festival que bien o mal, poco o mucho, tenía financiamiento público, digamos, porque en ese momento Sibori era el director del Teatro Vera, ¿no? Y a partir de eso, en menor medida al comienzo, pero en mayor medida al final, de hecho, el último festival en el 93 hubo un acuerdo en la Secretaría de Cultura, en donde Nación se hacía cargo de los pasajes y la provincia de Corrientes se hacía cargo del hospedaje, pero en el medio, entre el 84 y el 93, fueron pasando por diferentes vicisitudes. El 87, por ejemplo, que estábamos en una época de muchos problemas económicos a nivel nacional, prácticamente no tuvieron apoyo, ¿no? Siempre estos festivales, por más que tengan apoyo y subvención estatal, implican muchísimo trabajo de gestión no remunerado. Y ellos dan cuenta de eso. Mucho trabajo a pulmón, y lo que sostenía era lo necesario para poder traer a los grupos, pero no ganaban no ellos. pagaban exactamente todo el trabajo. También coincidió digamos, en que a Sibori le salió trabajo en Nación. Y entonces al desaparecer él de Corrientes, un poco la gestión que la llevaba toda él, bueno, no hubo nadie que lo pudiera sustituir, digamos, ¿no? También fue un poco eso lo que hizo que se terminara, ¿no? Bueno, ahí al principio cuentan, ¿no? Un poco cómo surgió la idea Mm. entre Sibori Y Marilyn, sí, Marilyn. que Sí, es lo que también es es el cosito que vimos, el trocito que vimos era eso, cómo surgió y es el principio, digamos. Y es importante que este festival tuvo toda la estructura del Teatro Vera, que fue la sede principal, después fueron haciendo en Chaco, ahí en Resistencia, fueron abriendo los espacios, pero tener la estructura de un teatro de la magnitud que es el Teatro Vera fue muy importante también para sostenerlo en el tiempo, de alguna manera. Que ahora está cerrado hace 3 años.
Ah, no sabía. Pero ahí está en obra, donde filmó Está en Mariana. obra, ¿no? Sí, 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 en supuestamente obra, eso sí, es lo que sé. sí. Lo que pasa es que ese festival fue un festival a nivel nacional de gran envergadura, realmente era un punto de encuentro de todas las, o sea, una vez que se federalizó, digamos, el festival al comienzo era un festival, de hecho se llamaba Danza Libre Litoral, y después, en los últimos 3, 4 años del festival, se transformó en la Fiesta Nacional de la Danza y se nacionalizó. Al El nacionalizarse, chamamé. Claro. ¿no? Al ingresar nación, pudieron acceder a otras invitaciones del exterior y de acá de Buenos Aires, y realmente era una fiesta, una envergadura enorme, ¿no? Que le dio a la danza contemporánea en ese momento, de acá de Buenos Aires, con mucha participación allá, y también lo que tuvo este festival es una gran importancia a nivel formativo, ¿no? Porque no solamente se presentaban obras, sino que también Estaba en cada taller. compañía tenía que presentar un proyecto formativo para los bailarines locales, etcétera. Realmente fue una pena que no pudiera continuarse, digamos. Ahí está Fer levantando la mano. Le pedí, Hola, ¿se me escucha? Sí, sí. Ah, ¿qué tal? ¡Ay, Antonella! Bueno, bailarina de acá, de Rosario, mirá que estás allá. Bueno, sí, en esa época hubo un boom de festivales, ¿no? Porque estábamos en plena ebullición, estaba lo del INT empezando ahí. En Rosario se hizo un festival muy importante antes del cruce, no sé, mucho antes, y tenía como de la misma impronta, ¿no? Esto que decían, bueno, la formación y demás, que después lo toman los otros festivales que siguen, pero sí, hubo como en toda la Argentina, como un boom de festivales que eran planeados a lo mejor pequeños y después se hacían grandes debido a que todos se enteraban, entonces iban todas las compañías de Buenos Aires para allá, daban clases y demás. Bueno, acá en Rosario pasó lo mismo. Después, y esta cuestión que pregunta Antonella con respecto a lo independiente, se me ocurre aportar que siempre los festivales tienen apoyos, digamos. Pero bueno, lo del teatro que decía Claudia me parece como un enclave muy grande, digamos, y gente que estaba adentro de la gestión también, ya trabajando dentro de la gestión, como Sibori, tenía un cargo él en cultura, ¿me entendés? Después, bueno, se va a Nación, pero ahí tenía un cargo en cultura, entonces ya un poco deja de ser independiente. recuerden levantar la mano en reacciones. Yo no sé si Débora Sansó levantó la mano o no, porque la tengo en el chat, pero no le... Ahí está, ahí levantó. Ahí la veo. ¿Dónde estás? No te veo. Acá abajo. Yo la tengo por la derecha. ¿Querés preguntar algo? Hola, ¿Cómo buenas está? tardes. Sí, voy a tratar de hacer una pregunta lo más concreta posible, abierta. Bueno, me uní tarde, disculpen. Bueno, soy Débora Sansone Culmán de Las Grutas. Y bueno, mi pregunta tiene un poco que ver con un trabajo personal en el que yo, bueno, presento un proyecto que logro que tenga un subsidio del Fondo Nacional de las Artes, pero de justo en la época de pandemia fue. Y bueno, mi proyecto se llama Proyecto Manque, es un trabajo audiovisual, yo lo nombro como experimental, en el que yo, digamos, indago en mi identidad mapuche y lo cruzo con mi profesión en danza. Entonces, bueno, el trabajo, la realización dura aproximadamente 4 minutos y en él yo involucro imágenes, o sea, un viaje al campo, a la meseta de Somoncura, acá en Río Negro,
bueno, donde tomo ciertas imágenes, o sea, llevo, digamos, mi cuerpo al lugar donde habitaron mis ancestros, desnuda, y bueno, hago hago cierto registro de imágenes que tienen que ver con mi cuerpo desnudo en las piedras. Después también en el trabajo incluyo un archivo que tengo de mi abuelo, mapuche, hablándome sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el sol y con el campo. También lo incluyo en un amanecer, y bueno, también hago otro registro de imágenes en donde vivo en las grutas, en la peatonal, en época de verano, con mucha gente de turista, y también hago movimientos, digamos, bien. Y también, bueno, involucro algunas otras cuestiones más de archivo así familiar. Esto es como un primer paso que yo doy a esto experimental y autodidacta, no, con un equipo, ¿no?, de personas que hacen, bueno, todo lo que es la cámara y la edición. Y mi pregunta es, ¿cuál sería el paso, digamos, para que este trabajo pueda tener, digamos, un concepto más performático? O sea, la pregunta es, yo quiero seguir desarrollando esto, y un poco la pregunta es cómo yo puedo llevar, digamos, todas estas imágenes, esta experiencia de la meseta de Somoncura, de lo ancestral, a una cuestión más performática que me permita a mí poder plasmarlo conceptualmente. Y mi pregunta es un poco si es necesario que haya como una cuestión en vivo, que sea, o sea, cómo poder salir del formato del video, o si, o si se puede continuar en video, y cómo dar ese paso hacia lo performático. No sé si es claro, pero quizás sirva para abrir algunas ideas y algunos aportes que a alguien le resuene poder, no sé, decirme algo. Yo me pregunto si este trabajo de 4 minutos, que es este puntapié, donde yo hago como una presentación que es bastante documental, yo lo puedo llevar, por ejemplo, a una situación escénica, en donde pueda presentar el video y darle una continuidad de manera en vivo, real, directa, o si puedo pasar a lo performático, y necesariamente tiene que ser algo en vivo para que sea performático. Bueno, gracias. Ojalá haya podido ser claro. ¿Qué tal el maestrando? Yo puedo contestar, pero me parece que es una pregunta para Dorian. Débora, yo pienso que lo performático, esto es una decisión suya como artista, dónde lo vas a poner. Podría ser en tu investigación de esos raíces, como lo estás investigando en el proceso, podría ser en tu concepto de la acción artística ella misma. ¿La cámara es parte de este concepto o no? O sea, tenés ingredientes y después, dependiendo de cómo querés hacer de esos ingredientes, es lo que va a dar una obra al fin. Los ingredientes están, tu identidad, su cuerpo, las disciplinas que tenés al frente de ti, como la danza, como la investigación etnográfica. Y ahí tenés recursos. ¿Cómo se hace una investigación etnográfica? Hay recursos, hay métodos de las ciencias sociales. Después te podés apropiar esos recursos, podés apropiarte de los recursos de algo nuevo que es muy en boga ahora, es los estudios de la identidad. ¿Qué es una identidad? ¿Cómo se compone? ¿Cómo tu abordaje de esto? ¿Cuáles son las ideas que resuenan con tu ser como persona?
la historia también. Revisitar los archivos es también una otra forma de encontrar sentido, de encontrar dónde está la obra, dónde está el arte en todo esto, en dónde está la temática que a vos estás indagando. Entonces sí, se puede ser en vivo, puede ser registro, puede ser una acción video, audiovisual, no solo video, puede ser muchas cosas. Lo que puede es, dependiendo de cómo vas a poner esos alimentos uno con los demás. Es mi percepción. Había Claro, levantado la mano Carlos. Carlos, no sé si se arrepintió. Y, Carlos, sí, Carlos, ¿estás por ahí? si no, le damos la palabra a Laura. Sí, Laura. Carlos, 3. Parece que se fue Carlos. A ver. Dale, Lau. Buenas. Ahí está Ahí Carlos. está Carlos. Sí, sí, estaba esperando mi turno. A ver. Sí, yo tenía una pregunta. Por ahí yo estoy un poco nuevo dentro de toda esta movida de la danza. Yo vengo de la expresión corporal. Me resonaba mucho el tema del danza libre, que es un concepto que viene de expresión corporal, de Patricia Toccoe y toda esa movida de la danza. Y mi pregunta era con respecto al festival, eh, como qué premisa tenía ese festival, porque, o sea, yo, como digo, recién estoy comenzando a estudiar todo esto y no estoy tan informado sobre algunos festivales y esos que fueron sucediendo. Entonces, mi pregunta era esta, digamos, ¿qué característica o qué base tenía ese festival, teniendo en cuenta la línea de trabajo que tenía Patricia Toccoe, esta de la danza libre, el alcance de todos, que todos pueden bailar? Entonces, mi pregunta era esa, ¿qué bases o qué características tenía ese festival? Em, Básicamente danza contemporánea, lo que se consideraba, estamos hablando de los 90, tenés que ubicarte en mente ahí. Para nosotras yo lo viví, así que es como que no necesito definición, pero no es más por ahí. Ahí nos acompañarán alguien más, pero era danza contemporánea, que venía, por supuesto, danza clásica, la danza moderna, la danza contemporánea. Pero no, en el festival, en principio, eso es interesante, no lo hemos preguntado puntualmente, pero no supimos que hubiera algún tipo de taller o de muestra que tuviera que ver con la danza más de Patricia Toccoe. La verdad que creo, te diría que no, por los testimonios, ¿no? Sí, Y por los porque grupos que están invitados. ¿No? El los nombre, programas. danza libre, claro. Claro. sí, justamente por eso preguntaba, yo acá soy de Jujuy y tenemos un grupo que se llama Danza Libre, justamente. Claro, el Y de de, Luna, capaz que lo conocen a Rubén Luna, a y Rubén justamente ahora Luna. estamos montando para una obra, así que estoy Mandale dentro un con beso enorme. Claudia hizo un documental sobre, Claudia se dedica al folclore y estudia y trabaja. Sí, claro, por eso Claro. nosotros en abril hicimos un festival llamado Entrevero, Fiesta del Danzante, y la premisa era esa, que vengan maestros locales a bailar con todos, básicamente, y era un entrevero. Entonces, por eso decía, Festival Danza Libre, quizás sea algo similar, como no lo conocía, y justamente el nombre del grupo es el nombre del festival. Danza libre. Quería ver si había alguna similitud o algo por el estilo. No estaba, el nombre del festival no estaba en relación a un concepto de expresión corporal, nada por el estilo, sino que tiene que ver con un encuentro de danza en donde, si bien había como un eje vertebral que era la danza contemporánea, también estaba atravesado originalmente por la búsqueda de un espacio de encuentro de todas las danzas del litoral. Claro, todas En el las primer danzas. momento. Habría todas las danzas. Sí. Entonces, es un formato que después se repitió en otros lados, incluso ahora hay festivales donde se hacen danzas, festivales de todas las danzas. Danza libre tenía que ver con eso, perdón. De hecho, bueno, nada, sí, conozco el grupo Danza Libre de Jujuy, pero bueno, no, el festival no está en relación a ese concepto de Patricia Toccoe. Perdón, Laura, si no. Laura Ríos. Bueno. Le preguntaron.
Ahí voy, ahí voy. Ahí, a ver. ¿Ahí me escuchan? Ujú. Mm, Bueno, Sí, te escuchamos. ok, gracias. Bueno, pues primero quiero decirles que no sabía bien a qué había entrado. Solo me inscribí, ve que estaba Alejandra y dije, ha de ser algo interesante. Ya cuando estaba aquí dije, ay, Diego está aquí y además se trata de videodanza. Bueno, escuché con mucho interés la exposición de su trabajo porque de alguna manera plantean como el proceso creativo que tuvieron para realizar ese, que ya no sé ni siquiera si fue documental o no. Y de hecho les quiero preguntar alrededor de eso. He estado muy interesada en el proceso creativo, investigando el proceso creativo desde la metodología y bioquinética. Ahorita estoy viendo un libro de Sogyal Lotker sobre dramaturgia y me resuena mucho cuando hablan del proceso creativo, lo que les pasó, básicamente cómo se plantearon algo y después se fue desviando. Y me quedé como en las películas así en el mejor momento se acabó su exposición porque dijiste, Alejandra, que alguien, no sé quién, terminó diciéndoles que eso no era un documental. Y me quedé con esa duda, ¿qué pasó con su investigación? No sé si era una investigación teórica, porque de hecho no ubico bien dónde, o sea, en qué contexto están planteados estos trabajos, pero podría pensar que es una cuestión académica, no sé. Y si no es documental, entonces, ¿qué sí terminó siendo? ¿O cómo, cuál fue su hallazgo? ¿O cómo se transformó su planteamiento teórico después de hacer este documento? No sé cómo Eh, llamarle. En verdad, Claudia está haciendo parte de su tesis, estos materiales. A mí me apasiona, siempre me apasionó saber cuál era el origen real de la biodanza en Argentina, cómo había sido. Este camino lo fuimos siguiendo a partir de testimonios de ese documental que mencionó Claudia, que habíamos hecho anteriormente, que tenía que ver con el primer festival y en realidad el primer seminario o taller que se dio de videodanza, cómo se dio eso, y ahí había un hueco porque yo tengo una inscripción en el año 92 a un festival escrito a máquina de videodanza que nadie sabe, ni Mariela Queraltó sabe que existió. Entonces, tras eso fuimos, y ahí nos pasó todo lo que nos pasó también, ¿no? Como encontrarnos con esto, con lo otro, con esas desviaciones. Vamos a, o sea, digamos, particularmente yo no escribí nada, ahí está Claudia, no sé cómo estarás con tu tesis, eh, pero sí está esta investigación que tiene que ver con documentar eso con la cámara, ¿no? De algún modo, y nos hemos ido metiendo en estos pequeños subsidios de algún modo que te encuadran, ¿no? Digo, eso es interesante también, poco o mucho dinero, el tema es que te encuadran, y vos podés hacer esa producción. No sé si te referías a ese documental o con Diego, ahí está Diego levantando la manito, no sé si quiere agregar algo. Sí, me refería en realidad al otro, pero ya que estás hablando de bueno, Ahí ahorita va. me voy a ver al otro, pero ya que estás hablando de bueno, también yo me pregunto cuando me llama la atención que se llame danza libre y que por ahí el compañero de otro lugar también coincide en que tiene un nombre así. Yo me pregunto qué estaba pasando en Argentina en 30 términos años después. sí, y en términos políticos como para tener que llamarle a un festival danza libre. Me llama mucho eso la atención y bueno, también Interesante. que 120,000 pesos argentinos, creo que son como $1,200, ¿no? Algo así. Oh, Sí, ¿No? no, 120 120, dólares. perdón, 120. o sea, Como nada. Menos, menos, cuando menos de surge, ¿viste? 120, menos de 120. Bueno, Cuando pero por ahí surge sí. el festival, Laura, viste que lo comentó Marilyn Granada, la Argentina estaba saliendo de la dictadura militar. En el año 82 se produce teatro abierto y también se produce danza abierta. Entonces, este festival,
la idea, el pensamiento de este festival surge en el 83 y la primera versión, digamos, la primera se hace en el 84. Entonces, ese nombre de danza libre está en relación directa a lo que nosotros teníamos como historia previa inmediata. Por eso, Carlos me parece que se llama, no tiene que ver con el concepto de la De esa libertad. expresión corporal de esa danza libre, sino que tiene que ver con la libertad de haber salido de esa opresión y de esa historia tremenda que nos aconteció como país. Sí, y ahorita parece que vuelve la necesidad, o sigue la necesidad de nombrarse danza libre. Habría que Gracias. preguntarles por qué libre a Carlos. Claro. Sí, Diego. Quería Hasta- contar, Laura, Pero bueno, de su documental, sí, por favor, porque me quedé con la duda. Dije, ¿qué concluyeron? Porque parece que dijeron, vamos a hacer un documental y a la hora que empezaron a hacerlo se convirtió en otra cosa, no sé. los dos somos académicos, por decirlo así, tenemos maestría, 30 años, yo me creo académico. yo no. Yo sí. Entonces, No le regalo a nadie mi tiempo dentro de la facultad. pero, en un momento, y por eso yo le decía hoy a Dorian también que se había visto supuestamente a Nichols, que es el que te categoriza mucho los documentales, en algún momento tenés que ser persona. O sea, vos podés mirar, escribir, citar, ver, no sé cuánto, pero llega el momento en que decís, bueno, está, todo ese background ya lo vimos. Ahora somos vos y yo, una cámara y a ver qué pasa. Y acá somos personas. Somos eh, constructores de un discurso que se va armando, como decíamos hoy, con un puzzle y que creo que lo más interesante y que yo creo que en esa definición de Nichols es performativo y se convierte en poético. Eh, entonces, a, a- después que estudiaste no sé cuánto, tenés todo el guión, no sé cuánto, ahí llegás y decís, bueno, y ahora somos nosotros. Ah, me gusta esto, me gusta no sé cuánto. Después son las personas, porque Alejandra me decía, ay, sí, sí, perdón la palabra, ¿no? Y si me pongo en pelota, me pongo en el barro, yo digo, vale, no, por favor. Y yo todo le decía que no. Y después lo filmo y es maravilloso. Este, pero creo que en un momento ya tenés que empezar sobre todo si vos sos el protagonista de tu propia película, tenés que desnudarte, eh, entre comillas, ¿no? Decir, bueno, acá dejo todo, eh, capaz que digo cosas que no pensaba, capaz que después en edición quedan afuera, adentro, no sé, pero lo que nos interesaba, y una cosa que yo le dije porque me pongo caprichoso, esto no es un videodanza, esto no es un documental, llámalo como quieras, llámale H. Es una película que podría, si yo tengo que ponerle una nomenclatura o como sea, y qué sé yo, sería como ¿cómo se llaman estos? Ay, no me sale la palabra ahora. Eh, bueno, como lo que hace Chris Marker, una cosa, qué rabia, me rabia que no puedo acordarme la palabra, pero que vos generás algo que parte de la situación personal y lo podés transformar en algo universal. Porque si no haces una película para vos, registro mi cumpleaños, no sé qué, no sé cuánto, y tal. Entonces, ¿cómo nosotros, con nuestra propia vida, con lo que tenemos adentro, y a mí que me cuesta mucho manejar el cuerpo, convierto estas imágenes en un discurso y que se vuelva poético? Y capaz que eh, yo estoy por mostrárselos a mis alumnos ahora que son muy jóvenes y sé que algunos que se lo mostré, por ejemplo, me pasa que dicen, qué lento, profe. Sí, pero la vida es lenta, es así. Entonces,
eh, eh, es como muy difícil conceptualizar y decir esto es un documental, esto no, o qué. A mí me parece que después de hacer todo el trabajo de preguión, porque no puedes saber qué es lo que va a pasar, después es dejarse ser. Y a mí es lo que me cuesta más, porque como dije antes, estoy atrás de la cámara, ay, qué divino el encuadre, sí, me gusta así. Pero bueno, tenía que ponerme a mí en una situación incómoda para generar algo que a alguien le pueda interesar. No sé si te respondí, me fui por la rama, ya sé. Cuando me acuerde de la palabra, se la voy a decir. Por ahora eso. Sí, gracias. O sea, lo hicieron por gusto, básicamente. Sí, No había ninguna consigna académica. Sí y no. sí, no, porque estudiamos previamente bastante. Sí, sí, sí. Libros, estudiamos, escribimos. Hasta el día antes llenamos de textos y cosas y sabíamos todo y no sé cuánto, pero llega un momento que decís, y ahora todo eso se tiene que convertir en poesía. ¿Cómo lo hacemos? Sí, o sea, con académico me refiero a que no había una tarea académica de comprobar algo. O sea, ustedes Ah, encontraron su propia metodología y esa fue parte claro. de Claro, metodología, usar los videos el trabajo de Agnes Barda y escribir, pero no había una consigna académica de tener que comprobar algo. no, 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 Ya, no. ya, ya, ok, muchas gracias. Muy bueno, muy bonito, me quedé con ganas de verlos todos. Ya También va a el otro. llegar ahí. Por eso decía, estamos en proceso los dos proyectos. Bueno, tendríamos que ir cerrando, Diego, por la hora también. Me gustaría decir solo un comentario pequeño de lo que Diego justo ha dicho sobre esta subjetividad que se enforzó en el proceso de la creación. Pienso que la objetividad es algo que no puede ser presente en el arte, que es algo que está enforzado por razones académicas, digamos, o por la cátedra académica quiere como empujarlo como una realidad, pero el arte no puede ser objetivo, es principalmente subjetivo, que viene de una persona, de un ser humano. Podría ser objetivo si está visto por elefantes que pueden comentarlo. Por ejemplo, yo digo, somos humanos entre nosotros, no es un Lo arte, tuyo fue una tesis, Lori. es mi opinión. Yo digo, Ah, somos bueno. personas principalmente haciendo arte. Um, para mí lo que es objetivo es matemático, es tecnológico, es práctico, que lo experimentas está siempre dando el mismo resultado. Y esta objetividad que se busca o que se cuelga con el documental también es un riesgo. Por ahí salió el modo performativo que no es objetivo, que es subjetivo principalmente. Pero el arte tiene que ser subjetivo. Y en esa subjetividad hay una negociación de identidades entre el artista, el técnico, el académico, el sujeto o la persona que está ahí, el artista. Hay esta negociación entre ellos, entre qué idea, cómo se consciente e inconsciente, porque por ahí el cuerpo suyo que experimentaste siendo ahí, respirando en la naturaleza, también no es un cuerpo cualquiera, es también un cuerpo de alguien que hace danza, que estudia danza, que enseña, que tiene investigación. Entonces hay mucho que sale naturalmente, digamos, sin mucho pensamiento y otras cosas que salen por pensamiento. No es algo que puede ser 1 más 2 da 3. Es lo que quiero decir. Yo igual no creo que la teoría o la conceptualización da mucho placer, o sea, yo no reniego para nada mis cuestiones, e igual que esta idea de la tecnología fría, la tecnología no sé qué, o sea, para mí no acuerdo con esas categorizaciones tampoco, digamos, yo creo que, no sé, digo, todo lo previo fue para que al estar ahí era imposible, yo confiaba absolutamente que iba a salir con todo el trabajo que habíamos hecho. Claro, yo lo que me acordé, Ah, bien. ensayo documental. Si Ah, tengo que ponerle un título o alguna forma,
es un ensayo documental y la premisa que nos pusimos era encontrar imágenes. Teníamos en la cabeza cuáles eran las imágenes que queríamos encontrar y las fuimos a buscar. Y las descubrimos de otra forma, porque no como estaban en mi cabeza o en la cabeza de Alejandra, sino que la imagen, ella habla de las ovejas porque en un momento encontramos ovejas y se hizo una asociación entre las ovejas y la familia, qué sé yo. Eso es encontrar las imágenes. Y si vos tenés el background ese que generaste de teóricos o lo que sea, y ver, y ver, y ver, y ver, vamos por acá. En cuanto la encuentre, me voy a dar cuenta. Y eso nos pasó, como decía ella. Ah, la encontramos. Es esta, dale, ahora. Eso es lo que nos pasó. Bien. Bueno, vamos cerrando. Diego pregunta si queda grabado, dónde queda en algún canal o hay que editar esto. No sabemos todavía ya. Ah, no, tanto misterio. Pero están acá. Si no preguntaron, si no disfrutaron, ¿qué culpa tengo yo? No, no, no. Si no me hubieras dejado a mí grabar, pues yo los grabo, los edito, los subo. Bueno, próximamente. Pero está grabado, ahí dice recording, así que no. Lo van a- Ahí dice recording. Así que está siendo grabado. Vuelvo a repetir, los que les interese tener el certificado de la universidad por parte de la Cátedra Libre, me escriben al mismo mail, solo el nombre, no hace falta otra cosa, pero viene el nombre, el apellido, como quiera aparecer menos fantasía, por favor, porque me sacan carpiendo si vamos por ese lado. El nombre, digamos, nombre y apellido. Bueno, Dorian dejó el mail por si le quieren escribir. Yo le pregunté si a la UNA tendría que ocuparse, como hace la UNLP, de subir las tesis. Tardan 2, 3 años, vieron cómo es eso, pero debería subir las tesis. Y si no, no sé si vos no tenés Academia Edu, nada para subir tu tesis, Dorian. Y yo la No tengo acceso, no sé cómo hacer eso. Nosotros tenemos un repositorio en la UNLP que se suben las tesis. Ah, sí, si se puede, me gustaría hacerlo. No, pero la tuya es de la UNA tiene que subírtela. No me mandaron un link con esto, no. Bueno, eso hay que averiguar lo que está pasando, porque realmente Sé que es había compartido un link pública, vieron antes, cómo. pero lo saqué después, no lo dejé. Bueno, en tal caso vos te escriben y lo Claro, mandan. venga. Bien. Y avisaremos, por supuesto, los estrenos, ¿sí? Nosotros estábamos ahí Estrenos terminando del documental, hay los muchos. dos documentales. Sí, hay muchos como tenemos más de 20 festivales ahora, hay como 5 que están en esta temporada, que vienen como el mes próximo, el siguiente, como julio y agosto, tenemos como 5 festivales. Uno que está en Brasil, pudimos ver que no sea, que sea geobloqueado, ¿viste? Pero que hay acceso por argentinos para verlo. Así que desde Argentina se puede ver en este Festival de Brasil que pasa en agosto. Pero igual yo siempre pongo en mi Instagram, en el Instagram de la película o otro y lo comparto. Estás en Instagram así, Dorian Shane, ¿no? Dorian Shine, sí. Sabe, Dorian.shine. porque cambió, ¿eh? Lucía. Hola, ¿qué tal? Lucía, ¿cómo estás? Bien, primero que nada agradecerles la verdad que estuvo interesantísimo todo lo que presentaron y también me quedo con ganas de ver los documentales y conocer un poquito más del material. Pero les quería, en un momento hubo mucho barullo en mi casa y estaban hablando del tema de la archivología y me quedé con la duda. Quizás no tiene tan estrictamente que ver con el tema de hoy, pero si existe algún proyecto de archivo de la danza en Argentina, si conocen algún proyecto que esté relacionado con eso. Y por otro lado, presentar a mi amiga Lore, que estaba avisando ahí que tuvo un problema con la cámara y no se encendió, no se puede ver su imagen. Con ella estamos
empezando a diagramar un proyecto que posiblemente tome forma de documental acerca de un trabajo en el que yo participé, pero ella es la directora, coreógrafa, etcétera, recopilando, bueno, material de muchos años de trabajo. Pero bueno, la pregunta principal era esta de si existe algún proyecto de archivo, de registro audiovisual de la danza. Yo conozco eso que decía hoy tempranito, Cocoa Datei, que es Cocoa. Cocoa tiene Y yo muchos sigo en Instagram uno que se llama Arca Video Argentino, pero Ah, no sé si bien. es solo de danza. Arca Video. Pero tiene un Instagram que es @Arca Video Es Argentino. sobre video argentino. Hay una convocatoria ahora, fíjate. Y el Bien. Arca Video Festival Argentino Internacional es sobre video y es ahí tiene el archivo del Festival Video Danzada. ese, iba a decir, claro. Porque también otro problema con el que nos encontramos en el ámbito de la biodanza es la cuestión de la difusión, ¿no? Hay mucha producción y pocas oportunidades de compartir el material, de verlo, esto de que para presentarlo en festivales no puede estar colgado en las redes, entonces se queda como a veces como en un limbo. Y nada, está bueno también estos encuentros como para que queden estas puntitas así y podamos pensar en estas otras cuestiones que me parece que también son importantes. Sí. Ahora está abierta la convocatoria del Festival de Cuerpo Mediado. Fer, si querés, ahí ella puso en el chat, creo. Eso está muy bueno. Ahí está. Anoto todo. Muchas gracias. Esto que le decíamos, pertenecemos a la Redib, que es esta red de videodanza, también ahí tiene un sitio web, Redib, y ahí también hay materiales. Más que nada las también como las llamadas como recopilaciones, no es ese nombre. Las recopilaciones para llevar a festivales, también se hacen ese tipo de cuestiones, ¿no? La curaduría, que es una de las funciones, ¿no? De estas redes también. Así que hay mucha conciencia de eso, ¿no? Bueno, gente, Diego, andás por ahí, así nos despedimos. Sí, Bueno, buenísimo. nos vemos entonces. Gracias a todos por venir. Gracias a todos, realmente. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Gracias. Muy bueno todo. Muy amable. Besito, Tania. Gracias. Adiós, Diego y Erika. Y Alejandra, gracias. De nada. Gracias, Ale. No, de nada. Beso grande. Gracias. Gracias. Chao. Felicitaciones. Felicitaciones. Fer, no te vayas, quédate un cachito. Quédate Bueno, un cachito. gracias, Elsa. Siempre nos acompaña Elsa, una ídola. Lo voy a cerrar, ¿eh? No, pará. No, tiene que dejar de grabar. Tiene que Gracias, dejar de Elsa. grabar. Háblense por No, pero podés ponerle stop a grabar.